Estamos arrancando lo que es el consultorio de Miguel en este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les vuelvo a recordar el teléfono para que estén en contacto con nosotros a través del 777-4991-991. Hoy un día además muy especial porque es el día del médico, el día de la médico también. Y gracias por estar con nosotros pues en este consultorio que a lo largo de pues ya casi 100 consultorios, 100 programas, estamos agradeciendo ese gran aporte y apoyo de todos los médicos, así como usted médico que está el día de hoy también con nosotros, que nos dan precisamente esta información sobre la salud, sobre la prevención, por supuesto, de nuestra salud. Así que creo que es una celebración también importante para compartir con ustedes. Pero además también hablar de un tema que en este mes de octubre nos ocupa y cada mes de octubre lo hacemos, lo que es la lucha contra el cáncer de mama. Por eso el día de hoy en el consultorio de Miguel vamos a abordar este tema de suma importancia que es el cáncer de mama. Octubre es el mes de la concientización sobre esta enfermedad y es fundamental que todos estemos informados para poder prevenir, detectar a tiempo y apoyar a quienes lo enfrentan. Y nosotros como parte del Grupo Diario de Morelos, a través de todas nuestras plataformas, tenemos esta campaña donde también a través del consultorio de Miguel, pues el día de hoy invitamos al médico para hablar con nosotros de pues este tema, al doctor Jorge Armando López Díaz, quien está con nosotros ya, orgullosamente morelense, que realizó sus estudios de pregrado como médico cirujano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, estudios de posgrado que comprenden especialidad en cirugía general realizada en el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, avalada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Cirugía General y una formación importantísima a lo largo de estos años y que nos vuelve a visitar otra vez. Doctor, bienvenido una vez más y muchas felicidades. Hola Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por la felicitación y qué mejor manera de celebrar hoy el Día del Médico y continuar en el mes de sensibilización, concientización y lucha contra el cáncer de mama. Termino un poquito y agradezco esa amable presentación. Termino de especificar para el tema de hoy, muy importante mencionar mi segunda especialidad, ¿sí?, que es oncología quirúrgica. Así es. Que básicamente es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Esta especialidad básicamente corresponde a los tratamientos, sobre todo en el enfoque quirúrgico del cáncer. Doctor, le quiero preguntar algo de forma muy personal. ¿Cómo decide usted estudiar medicina? ¿Cómo decide y en qué momento decide precisamente por esta profesión, por esta especialidad y por esto que ayuda a muchas personas a nivel mundial? Bueno, bastante sesgo tengo yo, ya que mi padre es médico, okay, y mi madre también está en el área de salud, ella es odontóloga, entonces pues con bastante crecimiento y convivencia y contacto con el área de la salud desde muy pequeño, además de la posibilidad de realizar una labor en donde podemos ayudar a las personas a recuperar o a preservar su salud. Oiga, pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el consultorio de Miguel. Pues arranquemos. ¿Qué es exactamente el cáncer de mama y por qué es tan importante detectarlo a tiempo? Hemos escuchado muchas campañas a lo largo de varios años, afortunadamente ya, pero sin embargo, creo suponer que existe todavía un desconocimiento de este tema. Correcto, Miguel. Siempre es importante iniciar definiendo qué es el cáncer en estos temas, porque escuchamos frecuentemente el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, y es muy importante en la actualidad hacer mención que, aunque ponemos el mismo nombre, porque sí comparten una característica todos los tumores, el cáncer comparte una característica muy importante que es el crecimiento acelerado y descontrolado de células que presentaron mutaciones, cambios en su información genética, y esto hace que se vayan reproduciendo las células de una manera desorganizada y descontrolada y formen los tumores. Además de formar tumores y crecimientos en el sitio donde empezaron, el cáncer también se caracteriza porque estas células del sitio donde inician pueden viajar por diferentes vías, como es el sistema linfático o el torrente sanguíneo, a otros sitios. Y en otros sitios diferentes al que iniciaron, pueden también presentar crecimiento, como es el caso del cáncer de mama, que aunque el tumor inicia en la mama, muchas veces diagnosticamos a nuestras pacientes cuando ya hay bolitas o tumores secundarios en los pulmones o actividad del tumor en los huesos. ¿Sí? Esto son las características que comparte el cáncer. Sin embargo, es muy, muy importante hacer mención que el motivo por el cual se da cada cáncer es muy diferente. Es un mundo diferente hablar de cáncer
colorectal, de hablar de cáncer de pulmón, hablar de cáncer de mama. Incluso es muy importante mencionar al día de hoy que dentro del mismo órgano, es decir, dentro de la mama, existen básicamente por lo menos 4 a 6 tumores diferentes, con características totalmente diferentes y para los cuales tenemos tratamientos específicos y abordajes totalmente diferentes. Esto es importante mencionarlo y compartirlo con el público, porque muchas veces cuando nos diagnostican o se le diagnostica a una paciente con este cáncer, pues es normal que otras personas que hayan vivido esto se acerquen a compartirle información o a compartir su experiencia. Claro. Yo estoy seguro que la persona que se acerca a compartir tu experiencia lo hace con la mejor intención, pero también es importante mencionar que cada tumor es diferente, que cada paciente, que cada persona es diferente, que cada camino va a ser diferente, y en ese entendido siempre es importante saber que individualizamos los casos tanto para su tratamiento como para elegir los medicamentos, el tipo de cirugía y todas las características para darle una atención personalizada a cada paciente. De voz de usted, doctor, ¿por qué es importante la visibilización de este tema, de esta enfermedad, de este padecimiento? Correcto. Vamos a dar datos duros que yo sé que son a veces demasiado explícitos, que pueden ocasionar incluso estrés, pero me parece muy importante compartirlos. En la actualidad, los últimos datos del Observatorio Global del Cáncer, que es una herramienta a nivel mundial para detectar el número de casos de cáncer que hay en el mundo, pues en la actualidad el cáncer de mama es ya el tumor o el cáncer más frecuente a nivel mundial, tomando en cuenta ambas poblaciones, hombres y mujeres. Es decir, es una incidencia altísima. Demasiado, ¿sí? Y eso ya es a nivel global, ¿verdad? Correcto, bueno, mundial. Correcto. Aterrizando un poquito a nuestro país, es importante mencionar que desafortunadamente en México anualmente tenemos un aproximado de 8,000 muertes al año. Esto significa, y nuevamente repito, datos duros, significa que al día 20 mujeres mexicanas pierden la batalla contra el cáncer de mama. Esto es un número que lo debemos mencionar, que yo sé que puede asustar, pero se debe mencionar. Es importante visibilizar por qué estamos perdiendo la lucha con muchas de nuestras mujeres, ya que en otros países donde se diagnostica el mismo número de casos, no ven tantos casos de fallecimientos por este tumor. Entonces es importante visibilizarlo para saber que tenemos muchas áreas de oportunidad a muchos niveles para mejorar la atención de nuestras pacientes con cáncer de mama. ¿Cuáles serían los factores de riesgo más comunes que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, doctor? Bueno, en este tema o en esta parte del tema me gusta dividir estos factores de riesgos en aquellos que podemos modificar, ¿sí? Y también es importante mencionar aquellos que no podemos modificar. Son otro de los datos que a veces no quisiéramos escuchar, pero el hecho de ser mujer es el principal factor de riesgo para padecer este tumor. Por eso en el transcurso de esta plática, pues verás que me refiero mucho como a nuestras pacientes. Si bien es cierto que sí existe el cáncer de mama en hombres, realmente el porcentaje de casos que vemos de este cáncer es muy bajito. Prácticamente del total de los casos se habla solamente del 0.5%, algunas series lo suben un poquito al 1%, pero la mayoría de los casos los vemos en mujeres. Entonces, pues es un factor de riesgo que no se puede modificar. Otro factor de riesgo que no se puede modificar es la presencia o tener herencia de genes con mutaciones, ¿sí? Hay 2 genes muy importantes que se llaman BRCA de tipo 1 y BRCA2, a veces les llaman BRCA, ¿sí? Como una abreviación. Este gen, cuando está mutado, aumenta el riesgo de tener cáncer, ¿sí? El hecho de vivir en países desarrollados, ¿sí? El hecho de tener familiares en primer grado, es decir, hermanas, mamá o hijas que tengan cáncer, son factores para que yo pueda desarrollar más fácilmente un tumor de mama. Estos son los factores de riesgos que, como ves, pues es difícil modificarlos, ¿sí? Tenemos factores de riesgo que sí se pueden modificar. Modificación. Si hablamos de prevención. Correcto, pensando en prevención, y lo que sí podemos ocuparnos es buscar llevar estilos de vida saludables. El ejercicio reduce el riesgo de tumores de mama
la dieta saludable, el bajo o nulo consumo de alcohol y tabaco también reduce riesgo de presentar este tumor, y mantenernos en nuestro peso ideal, es decir, no caer en un estado de sobrepeso u obesidad. Es importante para prevenir este tipo de tumor y otros tipos de tumores. Claro. Doctor, es importante la autoexploración. Me gustaría saber a partir de qué edad y con qué frecuencia las mujeres deben de hacerse autoexploraciones mamarias y qué deben de buscar. Correcto. Esos métodos, además de ser preventivos, los llamamos también métodos de tamizaje, ¿sí? Okay. Lo que buscamos con estas exploraciones en este momento que vamos a platicar es que la paciente o la mujer, en el caso, repito, porque es más frecuente en las mujeres, busquemos detectar oportunamente datos de alarma, ¿sí? La exploración o el autoexamen de la mama se recomienda a todas las mujeres que ya tienen una mama desarrollada, pero se hace especial énfasis en las mujeres que ya son mayores de 18 años. Okay. Se recomienda realizar la exploración mensual, ¿sí? Es importante aquí hacer una pausa o que me tome un tiempo para explicar que el mejor momento para que una mujer realice su autoexploración es una vez que termina su periodo menstrual, es decir, el último día que presenta sangrado, debe dejar pasar 5 a 7 días después de que termina el sangrado para explorar su mama. Es el momento donde la mama está en mejores condiciones para poder revisarla. Okay. Los días previos a la menstruación o durante la menstruación, la mama puede estar dolorosa o puede estar un poco inflamada, por eso no se recomienda en esas fechas. Perfecto. ¿Sí? Se debe realizar una vez al mes, siempre, ¿sí? ¿Qué pasa en las pacientes que nos pueden decir, oiga doctor, si nos regimos por el día de la menstruación, pero yo ya no tengo menstruación? ¿Cuándo realizo mi exploración? Solamente tienen que seleccionar un día del mes, el que ellas decidan, y entonces realizar cada mes esa autoexploración. Creo que lo importante aquí también es que ustedes acudan con su médico, con su ginecólogo, para que también les muestre la forma correcta de hacer esta autoexploración. Siguen existiendo todavía mitos respecto a este tipo de temas y recomendamos mucho que mamás, por supuesto, también acudan con sus hijas y que tengan pues estos médicos de confianza o ginecólogos o ginecólogas, ¿no? Porque muchas veces podemos ver videos, hoy en día hay muchos a través de redes sociales donde te indican cómo es la forma ideal o correcta de hacerse esta autoexploración. ¿Cuál sería aquí la recomendación, doctor, para todas aquellas mamás que nos están escuchando y a lo mejor están próximas también a tener pues unas hijas que estén por cumplir los 18 o estén cerca de empezar a hacerse la autoexploración, o qué mensaje les daría a ellas? Correcto. Como bien veníamos mencionando, primera etapa, autoexploración. Sí. Segunda etapa, acudir a una revisión médica. Las guías actuales dicen que cuando no hay un factor de riesgo, es decir, si mi mamá no tuvo cáncer, si mi hermana no tuvo cáncer, si no tengo una historia familiar de cáncer, si no tengo alguna mutación diagnosticada de un gen, si no he tenido cáncer de otro tipo, la revisión con el médico, que efectivamente, como tú lo dices, Miguel, en esta etapa todavía nos apoyamos mucho de médicos no especialistas en cáncer, especialistas en ginecología y obstetricia, especialistas en medicina familiar, especialistas en enfermedades de la mama benignas, porque todavía no estamos hablando de cáncer. Estos grupos o red de profesionales de la salud pueden realizar una exploración que se recomienda anual a partir de los 25 años, siempre y cuando no haya algún dato de los que vamos a platicar más adelante, como que yo mismo o la paciente misma sienta una bolita en la mama o en la axila. En ese caso ya no es preventivo. Las acciones que vamos a tomar cuando se identifica una bolita ya son con finalidad diagnóstica, ¿sí? Entonces, cuando es la revisión anual preventiva, se recomienda a partir de los 25 años de manera anual por un profesional de la salud y que no específicamente tiene que ser especialista en cáncer. No necesitan ir al oncólogo. Pueden acudir con su ginecólogo de confianza, pueden acudir con su médico familiar de confianza, pueden acudir con médicos entrenados en enfermedades benignas de la mama. Muy bien.
Perfecto, pues vamos a regresar precisamente con esta información después del corte aquí en el consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros. Hagan sus preguntas, 777-499-1991. Tenemos al especialista, el doctor Jorge Armando López Díaz, también con su especialidad en cirugía oncológica realizada en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, hablado también por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Oncología. Un especialista con nosotros una vez más para hablar de ese tema tan importante en estos días y en este mes de octubre. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por compartir con nosotros el día de hoy y nuevamente volvemos a hacer extensiva la invitación a todos los médicos y las médicos que nos escuchan en el Día del Médico el día de hoy, 23 de octubre del 2024, de parte de todo el consultorio de Miguel, de la 99 y de Grupo Diario de Morelos. Ya saben que a lo largo de este 2024 pues arrancamos este proyecto del consultorio de Miguel donde pues ya casi 100 programas con especialistas, con médicos, con doctoras que han venido a hablar con nosotros, apoyarnos con temas importantísimos que tienen que ver, por supuesto, con nuestra salud. Nuestro agradecimiento a todos y todas, de verdad, gracias por venir a compartir parte de todo este aprendizaje y la experiencia que ustedes tienen para la prevención de nuestra salud y de toda la familia 99 y de Grupo Diario de Morelos. De verdad, gracias y nuevamente una invitación y una celebración más bien para todos ustedes. Y hablando también de este tema que es el cáncer de mama, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Armando López Díaz para seguir hablando de la prevención del cáncer de mama, de algo que por supuesto nosotros debemos de tener en cuenta no solamente en el mes de octubre. Es importante que se hagan este tipo de campañas, por supuesto, pero es más importante que nosotros estemos bien informados y sobre todo que actuemos sobre esto que puede ayudarnos a prevenir cáncer de mama. Y hablando precisamente de esto, doctor, nos gustaría que nos platicara si existe un estudio que pueda prevenir y que por supuesto nos pueda ayudar con este padecimiento. Es una excelente pregunta, Miguel. Me regreso un poquito a la estadística. Sí. En el mundo, 1 de cada 8 mujeres va a tener la posibilidad de tener cáncer de mama en el transcurso de su vida. Okay. 1 de cada 8. Vuelvo a mencionar, es bastante. Es bastante, sí. Y por eso es que en la mayoría del mundo y en nuestro país se tienen desarrolladas estrategias en búsqueda de diagnosticar oportunamente el cáncer o diagnosticar lesiones que pueden convertirse a futuro en cáncer. Uh-huh. Por suerte, en este órgano, en la mama, tenemos una herramienta muy importante que es la mastografía. La mastografía es un estudio con uso de rayos X, como cuando vamos a una radiografía por un huesito roto, como cuando vamos a un estudio por una plaquita del tórax para ver los pulmoncitos, ahora que hubo infecciones respiratorias. Lo mismo la mastografía. Tiene unas condiciones especiales en donde puede ser un poco incómoda porque se requiere un poco de aplastoncito sobre la mama, ¿sí? No vamos a mentir, sí es un poquito incómodo. Uh-huh. Sin embargo, siempre les digo a mis pacientes, es más incómodo tener un diagnóstico de cáncer que este apretoncito. Vale mucho la pena hacer la mastografía. Es una herramienta a nivel mundial, no solamente en México, a nivel mundial se usa para diagnosticar oportunamente o diagnosticar las lesiones que pueden convertirse a cáncer. En nuestro país se recomienda este estudio a partir de los 40 años anualmente. Esto para la población general, para las mujeres en general. ¿Hay alguna edad que también pueda hacerse a una edad más temprana por algún padecimiento o más bien una cuestión genética también? Excelente pregunta, Miguel. Efectivamente, como platicábamos previamente, algunos tipos de cáncer de mama que no son la mayoría, pero sí se relacionan con mutaciones genéticas heredadas. Okay. En estos casos podemos darnos cuenta por estudios genéticos o porque hay familiares cercanos en primera línea, mamá, hermana, hija, con diagnóstico de cáncer de mama. En esta población lo indicado es iniciar el estudio de mastografía 10 años antes del diagnóstico del familiar cercano. Okay. ¿Sí? Siempre y cuando esta edad no sea menor de los 25 años. Muy bien. ¿Sí? Antes de los 25 años no usamos este estudio. Después de los 25, si hay factores de riesgo, se puede hacer de una manera segura. Solamente si hay factores de riesgo, ¿eh? Recalcando, sí. Exactamente. Para la...
Perdón, es que hay muchas mujeres que nos han enviado también su solicitud para mastografías porque estamos obsequiando como parte de esta campaña de Octubre Rosa, pero algunas son menores de 40. Entonces sí, les compartimos esta información que por supuesto sabemos de manos y voz de los médicos especialistas que solamente en este tipo de casos se puede realizar la mastografía. Correcto, ¿Sí? Miguel. Solamente que haya factores de riesgo bien determinados y estas indicaciones siempre van previa a una valoración. En este caso, ahora sí, Miguel, debe ser una valoración por un especialista en el tratamiento y diagnóstico del cáncer. Perfecto. Ya no como hace rato que te mencionaba que echábamos mano de otras especialidades. Sí. En esta indicación específica, la indicación debe ser por un médico con especialidad en oncología. Regresando al punto en general, todas las mujeres a partir de los 40 años, eso sí, población general, es la edad donde deben comenzar a realizar la mastografía. Sin ningún temor, sin ningún miedo. No les puedo mentir, puede ser un poquito incómodo. La mama es un órgano sensible, el apretoncito molesta, pero es más molesto, y se los aseguro, es más molesto el cáncer. Así que hagamos esta tarea de prevención. ¿Qué otros estudios pueden diagnosticar también el cáncer de mama? ¿Hay algunos otros que son complementarios? Exactamente, Miguel. Los demás estudios que vienen son complementarios. La mastografía es el estudio de entrada. ¿Por qué? Porque es un estudio que es fácil de realizar, ¿sí? Sí. Y que es un costo bastante accesible. Claro. Después vienen estudios un poquito que pueden subir el precio, ¿sí? Desde ultrasonidos, que muchas veces también este tipo de estudio, el ultrasonido, lo debemos realizar o indicar cuando el estudio de mastografía no nos da toda la información que necesitamos. Como todos nosotros, como cada órgano, la mama de cada mujer puede ser diferente respecto a la de una a la de otra. Hay mamas que se ven mejor en la mastografía, sí. Hay mamas que cuesta mucho trabajo verlas solo con el estudio de mastografía o mamografía. Es entonces cuando usamos mucho el ultrasonido y se deben valorar de manera complementaria. Esta parte, siempre debemos mencionarlo, debe ser valorada por un médico especialista en radiología e imagen. Y una vez que se realicen este tipo de estudios, es importante que también tengan una interpretación de parte de un médico. Correcto. No de un especialista. Si es su médico, su ginecólogo, pues sería lo ideal, ¿no? Porque en ocasiones se realizan este tipo de estudios preventivos, pero no se llega a una interpretación realmente de cómo salió, cómo está la mama en este momento, ¿no? Es correcto, sí. Estos estudios, tanto la mamografía o mastografía como el ultrasonido, sí, siempre deben venir con una interpretación por un médico especialista en radiología e imagen. Siempre vienen con una interpretación por escrito. Pero es importante que acudan a su valoración con el especialista para que se les explique qué se determina en esas calificaciones que se dan tanto en la mastografía como en el ultrasonido. Usamos una escala que se llama de BRATS, con B de bueno, ¿sí? Y ahí se ponen calificaciones del 0 al 6. Cada calificación da a determinar, por ejemplo, el 1 y el 2 es que la mama está totalmente normal. La paciente mayor de 40 años no necesita ningún otro estudio extra más que repetir su mastografía en un año. Muy bien. Cuando esto sale de las calificaciones, por ejemplo, le dan una calificación de 0 o de 3, es cuando hay que hacer estudios complementarios como el ultrasonido. Muy bien. ¿Sí? Para que nos puedan decir qué vamos a hacer extra. ¿Sí? Si con ese mismo ultrasonido no encuentran nada fuera de lo normal, pues determinaremos si requieren una vigilancia especial, como hacer la mastografía y el ultrasonido dentro de 6 meses, o incluso si se le regresa una calificación que era la de 1 y 2, donde regresa al control anual. Muy bien. Un foco importante es cuando esta calificación ya nos marca por arriba de 4, 5 o incluso 6. Digo, el 6 ahorita lo vamos a platicar, pero bueno, un foco muy importante en la calificación que dan de 4 y 5, porque son las lesiones que se ven en el estudio de mamografía o ultrasonido que ya requieren valoración por un médico especialista en cáncer. Muy bien.
Estamos platicando el día de hoy de cáncer de mama y de verdad gracias por esta información, doctor, sobre todo de hablarnos tan en específico de estos estudios diagnósticos que muchas veces solamente los escuchamos pero no conocemos realmente cómo es, de qué trata y sobre todo cómo se interpreta también con el acompañamiento de un especialista. Vamos a ir a la pausa y regresamos con otro tema que me gustaría mucho que nos apoyara para hablar, lo que es la cirugía conservadora de mama. Creo que es un tema que no se menciona mucho, pero que es importante también conocer y que a partir también de su experiencia y conocimiento usted nos pueda brindar esta información. ¿Le parece bien? Estamos a la orden. Y recuerden, ustedes nos pueden hacer llegar sus dudas o preguntas al 777-499-1991, 777-499-1991. Y también si quieren ustedes buscar más información o contactar al doctor, lo pueden seguir en Instagram como Dr. López Díaz, en Instagram Dr. López Díaz como Dr. López Díaz, en Facebook como Dr. Jorge Armando López Díaz, así en Facebook, y pues también contacto a través del teléfono 777-564-2825, 777-564-2825. Vamos a la pausa y regresamos con más en el consultorio de Miguel, aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99, gracias por estar con nosotros en este día y pues bueno, prácticamente ya casi cerrando lo que es el consultorio del día de hoy, pero con preguntas todavía importantes para comunicar y sobre todo para compartir y que nos apoye el médico. ¿Qué síntomas podrían ser o suelen ser los primeros, doctor, de indicios de un posible cáncer de mama? Otra excelente pregunta, Miguel. Lo ideal sería que no esperáramos a tener síntomas, que diagnosticáramos todo con el estudio que ya mencionábamos, la mamografía. Sin embargo, hay síntomas o datos de alarma que puede identificar una mujer en la exploración cuando se nota algún bultito, alguna bolita, algún tumor en la mama, en cualquier parte de la mama, ya sea en el centro, a los lados, hacia la axila. Cualquier bultito que se identifique, bultito, tumor, bolita, como queramos llamarle, requiere valoración por un médico. Okay. Otro de los síntomas puede ser cambios en la piel de la mama. También podemos acompañarnos de cambios o alguna salida de líquido a través del pezón cuando obviamente no se está lactando. Okay. Este también debe ser un dato de alarma, cambios en la piel y bultitos. También importante mencionar que algunos tumores de la mama, cuando están muy profundos y sobre todo cuando la mama es de muy buen volumen, a veces podemos identificar primero bolitas en las axilas. Okay. En las axilas tenemos ganglios y esos ganglios son lugares donde a las células malas del cáncer de mama le gusta mucho ir a establecerse y crecer también ahí. Okay. Estos son los datos de alarma. Repito, lo ideal sería que no esperemos a tener esos datos, que hagamos antes una mastografía y que diagnostiquemos antes a estas pacientes. Y hablando de diagnósticos, nos mencionaba también fuera del aire el diagnóstico histológico. Correcto, Miguel. Muy importante que hasta este momento hemos hablado de bolitas, de lesiones o imágenes que vemos en la mastografía. Para hablar de cáncer se requiere ponerle nombre a estos tumores, a estas bolitas. El diagnóstico en la actualidad en el mundo y aquí en nuestro estado tenemos las herramientas para realizarlo, guiado por ultrasonido con una aguja de corte. Okay. ¿Sí? Esto es con un piquetote, una aguja un poquito más grande que la que usamos para una inyección habitual, pero es una aguja, es un piquetito o un piquetote, puede ser chiquito. No hacemos incisiones ya en la actualidad, no tomamos biopsias abiertas, no abrimos la mama para tomar estas biopsias. Podemos hacer diagnóstico con esta herramienta que se llama aguja de corte, que no solamente es la opción que proponemos, sino la que está indicada en la actualidad. Si usted está pasando o tiene una bolita en la mama y alguien le propone una cirugía abierta sin saber de qué nombre es su mama, debe buscar un especialista en cáncer de preferencia que le pueda ofrecer este procedimiento donde se hace con un piquetito sin hacer una abertura. Ok, importante este dato que nos da también para que ustedes se informen al momento de los diagnósticos y tener de verdad mucho cuidado con los médicos a los que ustedes acuden, con los servicios también a los que ustedes acuden, porque en ocasiones pues no sabemos prácticamente mucho de medicina, simplemente lo que vemos o nos comparten a lo mejor a alguien cercano y debemos de prepararnos e informarnos más.
Correcto. ¿No? Eso es básico, doctor, porque muchas veces no sabemos pues este tipo de situaciones que nos pueden pues salvar de una situación importante y no ir a una cirugía, sino con ese diagnóstico histológico, pues saber también qué tipo de bolita es, ¿no? Exactamente. Sí, en este punto donde ya la sospecha es alta o ya hay diagnóstico de cáncer, siempre lo recomendable es buscar atención por un médico especialista en cáncer, un oncólogo. Un oncólogo. Y si hablamos ya como parte final, doctor, de la cirugía conservadora de mama, estos tratamientos de la cirugía conservadora de mama, ¿qué nos podría compartir? Muy bien, Miguel. Era un tema que te pedía que platicáramos, porque en la actualidad muchas de nuestras pacientes, mucha de la población, piensa que cáncer de mama es igual a perder el órgano a una cirugía que todavía tiene algunas indicaciones, que aún se puede realizar por algunas indicaciones, en donde quitamos la mama y limpiamos la axila completamente, con modificaciones anatómicas y estéticas que pueden tener impacto en nuestras pacientes. Ya no es el único tratamiento que podemos ofrecer en el punto de vista quirúrgico. En la actualidad podemos ofrecerle a nuestras pacientes cirugías conservadoras de mama con patrones oncoplásticos, es decir, con adecuado control de la enfermedad, pero además sin perder el control oncológico, es decir, estas cirugías que además se deben complementar con otro tratamiento que se llama radioterapia a la mama. Cuando se completan estos dos pasos, una cirugía conservadora de la mama bien realizada y se da el tratamiento de la radioterapia, es el equivalente y hasta la fecha está demostrado que hace el mismo control que la cirugía que antes se realizaba, que es quitar la mama completa y limpiar la axila. Esta cirugía pues nos ayuda mucho a mejorar el estado anímico de nuestros pacientes, a lograr que ellas se sientan contentas, satisfechas, como en su percepción, en la manera que ellas se perciben. Entonces, estas dan muchas herramientas para que las mujeres reciban o tengan más opciones de tratamiento. Ok. Doctor, pues nos tenemos que despedir desafortunadamente. Agradezco mucho que nos haya visitado una vez más y lo invitamos, por supuesto, a que también esté con nosotros en próximas ediciones del consultorio de Miguel. Es el doctor Jorge Armando López Díaz. Me gustaría que nos diera unas recomendaciones generales y un mensaje final para el consultorio del día de hoy, hablando precisamente en la prevención de cáncer de mama y este octubre rosa, que es importante de verdad tomarlo como algo básico para salvar vidas. Muchas gracias, Miguel. Primero que nada, agradezco la invitación a tu foro y a tus radioescuchas por prestarnos tu tiempo. Nuevamente, visibilizar el problema, saber que existe, que es muy frecuente este tumor. Segundo, hacer énfasis en prevenir, buscar hacernos la mastografía a todas nuestras mujeres mayores de 40 años si no tienen ningún factor de riesgo agregado. Se sientan mal o sientan una bolita o no, deben hacer su mastografía cada año. Y tercero, buscar siempre que haya ya una sospecha de cáncer o diagnóstico de cáncer, buscar atención especializada específicamente ya por un oncólogo. Muy demostrado que el retardo en el tratamiento va a significar en un peor pronóstico. Etapas tempranas las podemos incluso hablar de curación. Entonces, mientras más pronto diagnostiquemos, más posibilidades tenemos de curar a nuestras pacientes. Gracias. Es el doctor Jorge Armando López Díaz, orgullosamente morelense, que realizó sus estudios de pregrado como médico cirujano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, estudios de posgrado que comprenden una especialidad en cirugía general realizada en el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, avalada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Asimismo, su especialidad en cirugía oncológica realizada en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalada por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Oncología. Ustedes pueden también seguirlo a través de sus redes sociales o tener contacto a través del teléfono el 777-564-2865 o a través también de su Facebook. Ahí está como Jorge Armando López Díaz e Instagram como Dr. López Díaz. Pues nuevamente gracias y nuevamente felicidades en este Día del Médico. Muchas gracias, Miguel. Bueno, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en el consultorio de Miguel en este día.